os pedimos por favor que si en algún momento se va el sonido, nos hacéis alguna señal, porque ayer parece que hubo algún momento en el que no se oía bien, nos hacéis alguna señal y nos pegamos al micro como haga falta, ¿de acuerdo? Bien, muchas gracias por venir de nuevo. Y como venimos haciendo, pues antes de dar paso a la conferencia estrella de la noche y por supuesto de la jornada, ¿no? Todas son las conferencias estrellas de la jornada, como no puede ser de otra manera, pues vamos a presentaros un par de documentos de los que están ahí expuestos, bueno, por irnos acercando un poco a la historia de nuestro pueblo, de Dos Torres, en algún momento Torrefranca, en otro Torremilano, a través de esto que hemos llamado Tesoros de nuestro archivo, que va ya por la 7ª edición y que, bueno, pues tiene este objetivo, no tiene otro. Bien, hemos comentado estos días todo el proceso de fusión de Torrefranca y de Torremilano, cómo se produjo, qué dificultades hubo, especialmente en la conferencia de ayer, y insinuábamos ayer, comentábamos ayer, avanzábamos este documento. Y decíamos que no es lo mismo compartir que vivir juntos, ¿no? Compartir. Las 7 villas de los Pedroches han estado compartiendo siempre, porque en las tierras eran de realengo y estaban obligados a compartir las tierras comunes que tenían entre las 7 villas. Por lo tanto, estaban habituados y lo hacían con una frecuencia anual, no con bastante frecuencia, sino que todos los años tenían que ponerse de acuerdo para repartir los frutos de esas tierras comunales. Ver cuánto ganado podía entrar en una, cuánto podía entrar en otra, qué tipo de ganado, etcétera, etcétera. Y es interesante este documento porque para saber cómo distribuir, debían de saber cuánta población vivía en cada uno de los núcleos urbanos. Entonces, en este documento concretamente hace alusión a la dehesa que comparten Torremilano, Alcaracejo y Añora. Bien, y este es un documento de 1663, fijaros, 1663, en el que, bueno, entre otras cosas, me parece muy interesante los datos de población que se refiere o que recoge de cada una de esas 3 villas. Ahí está, el padrón de Torremilano, y luego hace una relación nominal de cada uno de los vecinos, cabeza de familia, pero también, y esa es una novedad importante en este documento, que cuando el cabeza de familia es una viuda, viudo es un poco, ¿no? Viudo poquísimo, todos son viudos, interesante. Entonces, recoge el nombre de la viuda, de quién es viuda y además los miembros de esa familia que viven con ella. Bien, este es un paso intermedio entre los censos y los padrones antiguos y los modernos y los nuevos. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar que este documento nos aporta, tiene un valor interesante, porque nos da datos de población del siglo XVII, que hasta ahora no teníamos ninguno. Estos son los números de vecinos que aparecen recogidos en cada uno de esos 3 pueblos, y esta es, bueno, a medida que va pasando el tiempo, vamos consultando distintas fuentes, pues vamos reconstruyendo lo que es la historia demográfica de Torremilano, en este caso, Torremilano y Torrefranca, y Dos Torres a partir del 49 en ese padrón municipal, ¿no? Bueno, es interesante, hay que estudiarlo más despacio, pero fijaros que siempre andamos en una horquilla y la población se mueve entre los 3.000, 3.300, 3.400, 3.600, como dirían los demógrafos, ese es el óptimo demográfico para el pueblo. Es muy interesante porque en ningún momento este dato que aparece ahí, yo creo que hay que revisarlo. Da la sensación de que hay que revisarlo porque es excesivo. Me parece a mí que es excesivo tanta población. Y esto pone en cuestión otras de las cosas que venimos oyendo durante mucho tiempo. Y es que, por ejemplo, el pueblo llegaba hasta la ermita de Santa Brígida. Eso hay que contrastarlo. Hay que contrastarlo. Ya será otro tema de otras jornadas, pero tenemos que poner en tela de juicio eso, porque además las calles son prácticamente las mismas siempre. Y no aparece esa zona del núcleo urbano. Bien. Por eso quería recoger ese documento, porque nos alarga un poco los datos que sobre demografía vamos teniendo sobre el pueblo. Bien, hablando de ayuntamientos, hemos querido reflejar aquí un pequeño homenaje a los técnicos del ayuntamiento, ¿no? Técnicos que no eran, ni muchísimo menos, los técnicos de ahora. Lo que se llamaban técnicos en el reglamento del municipio, en el reglamento del ayuntamiento de 1927, eran estos. Estos eran los funcionarios técnicos, llamaba así el reglamento, insisto, de 1927. 2 médicos titulares con 2.000 pesetas cada uno, se podía aumentar, un farmacéutico titular, es decir, que todos estos cargos, estos puestos,
estos oficios iban con cargo al presupuesto del ayuntamiento. Un farmacéutico titular, un veterinario, subinspector, inspector de carnes, de higiene y sanidad, un practicante titular, una matrona o profesora en partos. Estos eran los técnicos que pertenecían, que había que pagar desde el presupuesto del ayuntamiento. Y es muy interesante porque ya en este reglamento se recogen las condiciones de jubilación de los propios técnicos del ayuntamiento, ¿no? Bien. ¿Y qué presupuesto movía el ayuntamiento? Pues la partida de ingresos, ¿no? Esto es de 1927, me parece. Fijaros cuál era el presupuesto del ayuntamiento. 98.000 pesetas ya, 98.000 pesetas. Los capítulos del presupuesto eran de lo más sencillo. 6 capítulos de ingresos, renta, eventuales, contribuciones especiales, cuota, imposición municipal, multa. Bien, por supuesto, un ayuntamiento que se precie tiene que cuadrar ingresos y gastos. No puede haber desfase ni desajuste entre uno y otro. Y este no podía ser una excepción. No 28.000 pesetas clavadas, ¿no? Tenía que ser así. Bien, por pura curiosidad, ¿no? Manolo el alcalde, nos podría explicar lo complicadísimo que son ahora los presupuestos con los temas financieros, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro momento. En fin, quería aquí hacer un pequeño homenaje a los técnicos del ayuntamiento que siempre están ahí y a los que en muchas ocasiones, bueno, no le prestamos la atención debida, ¿no? Bien, hasta aquí esta es la exposición de hoy. Mañana presentaremos un documento sobre la conclusión de la torre de la iglesia. Un documento que nos ha pasado Miguel Coleto, técnico de cultura, como sabéis, también muy interesante, porque la iglesia, sabéis, que se empieza a construir a finales del siglo XV, pero la torre se está terminando en 1787. Bien, lo comentaremos esto mañana. Hasta aquí termina esta brevísima exposición y ahora pues damos paso a la conferencia, insisto, estrella de la noche y de la jornada, como no puede ser de otra manera. Y para eso, para esta conferencia sobre la presencia de hijos de doctores en la guerra de Cuba, pues ni más ni menos tenemos a Vicente Lunar Bravo, teniente coronel del Ejército de Tierra, al que muchos de vosotros conocéis seguramente, con una dilatada trayectoria ya militar, no obstante su juventud, y por supuesto con un futuro más que prometedor, sin duda alguna, ¿no? Podemos detenernos en su currículum porque es muy amplio, mucha formación, en fin. Yo prefiero destacar su absoluta disponibilidad para colaborar con nosotros en las jornadas de este año. Ya el año pasado, tomándonos más de un café ahí en la plaza, pues vimos la conveniencia o la oportunidad de abordar este tema y desde el principio, desde el primer momento, aceptó el reto y yo creo que nos va a contar, estoy seguro, que nos va a contar, porque ya sé lo que ahora, nos va a contar cosas muy interesantes y que también me parece que va a venir a, ¿no? Muchos hemos oído hablar de un antepasado que estuvo en la guerra de Cuba, de mi abuelo, tanto no pudo haber, ¿no? Entonces, bueno, Vicente nos va a aclarar muy bien, además con los conocimientos militares que tiene, muchísimo, pues nos va a situar, yo creo que muy bien, en cuál fue el escenario, cómo se produjo aquello, qué fue aquello de la guerra de Cuba, se podía haber evitado o no, en fin, todas esas circunstancias. Así que yo, Vicente, te agradezco muy sinceramente tu colaboración y estamos deseando escucharte. Adelante. Muchas gracias, Agustín. Y gracias, Agustín, es que el profesor es como don Francisco, toca todos los palos. El antiguo maestro, además lo toca bien. Maneja todas las áreas. Y gracias a todos por venir aquí esta noche. Y bueno, pues creo que son jornadas interesantes que se comparte la historia, se viven cuestiones que a todos nos viene bien para saber, como bien decía el primer día de la inauguración Agustín, es importante saber dónde estamos, hacia dónde vamos, para eso hay que evaluar muy bien de dónde venimos, y eso es importante, sobre todo para no caer en los mismos errores de antes, etc. Creo que son importantes las jornadas. Por eso doy las gracias a todos por venir aquí, compartir este rato que estemos hablando de nuestros antepasados que estuvieron en la guerra de Cuba. Y bueno, pues al final sí me gustaría que hubiera preguntas, le dejaré un poquito de tiempo, según el profesor lo permite, pues hasta la hora que se pueda. En fin, haremos, o sea, habrá turno de preguntas.